Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Muy, pero muy buenos días, o tardes, o noche. No sé a qué hora vas a escuchar este material. Y bueno, me complace que tenga tiempo para compartir estas enseñanzas que el Señor nos permite soltar en este tiempo. Damos gloria al Señor, damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso de poder compartir realidades que salen de su corazón para vida de cada uno de los que oímos con fe. Gracias, porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la predicación de la palabra del Señor nuestro Dios, y el justo vive por la fe. Bueno, continuemos con este tema que venimos hablando precisamente en Génesis. Estuvimos hablando de cómo el Señor crea o pone a los primeros que creó en el paraíso. Estamos hablando de la caída, estamos hablando de las consecuencias de esa caída y todo cuanto significó, no solamente para Adán, sino también para Dios y para nosotros, porque del pecado de Adán, nosotros también, ese pecado ha pasado a nosotros. Entonces, la consecuencia fue cósmica. Adán nos representaba a todos en ese tiempo. Cuando Adán y Eva en el paraíso, el Señor les dio a conocer su veredicto, las consecuencias de todo lo que había acontecido. Después de esto, en el versículo 20 del capítulo 3, vamos a ver y vamos a escuchar a Adán dándole nombre a la varona. Y entonces él la llamó Eva, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Y culmina diciendo cómo Dios, Adonai Elohim, hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. No los dejó con las hojas que ellos habían cosido para vestirse, sino que les hizo túnicas de pieles. Esto me está diciendo que Dios tuvo que sacrificar algún animal para con la piel de esos animales vestirlos a ellos. Ahí podemos ver también cómo el pecado de Adán y su mujer, trajo derramamiento de sangre, porque tuvo que matarse animales. Tengo la completa certeza que hasta ese tiempo, pues como que no había muerto ningún animal, pero hubo que matarlos para vestir a Adán y a Eva. Vamos al capítulo 4 de Génesis y tenemos la continuación de esta historia. Dice: conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín. Mira la terminología, lo que se llama eufemismo en la Biblia. Se usa el término conoció Adán a su mujer. Ese es un término que se emplea para decir
y Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer. Esto lo vas a encontrar a lo largo de toda la Escritura. Vas a encontrar, por ejemplo, que José no conoció a María hasta que nació su primogénito. Tremendo, ¿no? Eso te va a decir muchas cosas. Y quiero que Dios te ayude a abrir tu espíritu y tu corazón para entender más de su palabra. Conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí tenemos los dos primeros hijos de Adán y Eva. Dice la palabra, andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Cuando dice suelo se está refiriendo a la tierra. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera. Te puedes imaginar, la palabra dice en gran manera, estaba bien enojado. Y decayó su semblante. Aquí siguen las consecuencias del pecado. ¿Quién le enseñó a Caín a enojarse? ¿Quién le enseñó a Caín a entristecerse al punto de que su semblante decayera? Bueno, esto lo va a adquirir poco a poco de sus padres, de Adán y Eva. Ellos iniciaron la escalada de pecado hasta nuestros días. Pero vamos a ubicarnos en sus hijos Caín y Abel. Abel ha presentado una ofrenda, dice, de los primerizos, de lo más gordo de su rebaño, de lo más bonito, de lo más perfecto de su rebaño. Pero Caín llevó una ofrenda de los frutos de la tierra. Aquí hay algo que nosotros hoy podemos entender y puedo hasta pensar que los frutos, la ofrenda que Caín lleva a Dios, con toda seguridad, bueno, este soy yo, ¿no? Era hasta buena, en el sentido que pudo hasta llevar de los mejores frutos de la tierra. La situación es que Dios ya les había enseñado a sus padres cómo ofrendar, porque Abel sabía, Caín también debía saber, pero Caín llevó de acuerdo a cómo en su corazón quería honrar a Dios. Me atrevo a decir, es que él no honraba a Dios, él no quería honrar a Dios, entonces llevó de los frutos de la tierra en vez de llevar de los frutos de los animales. Por eso dice que Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y entonces él se enoja en gran manera y decae su semblante. Pero mira cómo Dios le habla a Caín. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Dios quiere darle a conocer a él que no tiene razón en enojarse. Y le dice, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Solo requería ofrendar correctamente. Pero él no quería. Caín no quiso hacer obediencia a Dios. ¿De dónde le vino esto? De desobedecer a Dios. Herencia de su padre, herencia de Adán.
Ahí está la situación y siguen las consecuencias del pecado. Y el Señor le dice más, he aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote. Y tú puedes beneficiarte de ella. Todavía estás a tiempo de ofrendar bien. Esto es lo que el Señor le está diciendo. Todavía estás a tiempo. Corrige. Pide perdón, arrepiéntete. Y trae la ofrenda como se te ha enseñado, como debes traerla. Y decía Caín a su hermano. Otra vez él no quiso obedecer. El Señor Dios le está hablando, le está mostrando, le está predicando el Evangelio. Pero él no quiere oír. Hay gente que no le gusta oír a Dios, no le gusta, no está dispuesto a escuchar a Dios. Bueno, la lectura sigue hablando de cómo Caín invita a Abel al campo. Y él está enojado con Abel, está celoso, está envidioso, lo invita al campo y lo mata. Mata a su hermano. Mató a su propio hermano. No habían sino en la tierra ellos dos como hermanos. Por celos, por envidia. Porque no quería competencia. Lo asesina. Y oiga usted, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él responde, no sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¡Qué altanería! ¡Qué grosería! Con el Dios de la vida. Él está hablando con Dios. Él no está hablando con una persona normal. Ni siquiera está hablando con su papá. Está hablando con Dios y le dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Bueno, te cuento algo. Sí somos guardianes de nuestros hermanos. Tanto en la carne como en la fe. Estamos para guardarnos los unos a los otros. Estamos para amarnos. Estamos para hacernos bien. Pero yo lo que más quiero enfatizar es cómo el pecado que inicia con Adán se va incrustando en los genes de sus descendientes. Y esto nos dice con toda seguridad que debemos apartarnos del pecado. Debemos evitar las consecuencias del pecado. Debemos ser obedientes a Dios para que de esa manera honramos su nombre, su palabra y tengamos siempre su favor. Gracias por escucharnos y será una próxima oportunidad. Pero recuerda, las consecuencias del pecado son graves. Y el pecado que tú como padre cometas, con toda seguridad se va a extender a tus hijos. Piénsalo bien y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.